La Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala, presenta su 5º grado en disciplinas esotéricas. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala. Pues mientras se van sumando las demás personas, estamos a 2 minutitos de comenzar con la clase de Macarena Arnaz. La clase de técnicas proyectivas gráficas, a aprender a conectar con tu niño interior. Bueno, durante 5 viernes, en este bloque de 8 a 9:15, va a ir este curso de técnicas proyectivas gráficas. Recordar que más tarde viene el curso de Conversando con mis yoes internos a través del tarot teatro. Esto es para aprender a conectar con el niño interior, también en el día viernes, en el segundo bloque. Siempre las clases van en 2 bloques, en el primero que es de 8 a 9:15 de la tarde y luego 9:45 a las 11 de la noche. Bueno, la clase de hoy más tarde es con Florencia Moeremans y ya nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con la segunda clase, esta vez ya una clase que va a estar cerrada para los alumnos que sean parte del quinto grado de disciplinas esotéricas, con Marisol Zurdo y Camino al Inconsciente desde el Transgeneracional, mi árbol genealógico, en el primer bloque. En el segundo va a estar Brigitte Fez con el inicio a la astrología. Luego el día jueves vamos a estar con Andrés Santo en el primer bloque y el oráculo de Sibila, que ya comenzó ayer, muy recomendable. Es un oráculo, Maca, fíjate que es un oráculo muy interesante, porque cada uno de los oráculos y tarots, pues primero, a lo mejor resuenan más a una u otra persona, pero este oráculo en particular es muy interesante porque es específico para ver tipos de personalidades, cómo es esta persona, por ejemplo. Curioso. Sí, es muy interesante, fíjate, acabo de conocer a alguien, imagínate en el ámbito amoroso, pues cómo es esta persona, y el oráculo va mostrando características, o en el terreno profesional también, ¿no? Pues mira, me voy a liar a esta persona, vamos a trabajar juntos o juntas, y fíjate, bueno, es muy interesante, yo se los recomiendo, como todas las clases del 5º grado, por supuesto, de todos los cursos. Luego en el segundo bloque, que también estuvo muy interesante, el Feng Shui y la potencia de los espacios con Elizabeth Crawford, que ayer estuvo también muy potente. Bueno, pues y así, recordar que desde la próxima semana todos los cursos son ya desde la segunda clase, pues son todos cerrados exclusivamente para quienes se hayan inscrito en este 5º grado. Inscripciones, pues lo voy a dejar en el chat a través de nuestra jefa de estudios, Marisol Moyá, en el 625-496917. Y también lo pueden hacer a través del mail jefa de estudios, orden de Ayala, @gmail.com o la orden de Ayala, @hotmail.com. Bien, pues dicho esto, ya les dejo entonces para que arranquen con este curso de técnicas proyectivas gráficas. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Macarena. Gracias a ti, Tatiana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya os ha dicho Tatiana, yo me voy a encargar de daros las clases de técnicas proyectivas gráficas. Yo soy Macarena Arnaz, soy grafóloga, soy perito calígrafo y también experta en técnicas proyectivas. Seguramente muchos de los que estáis aquí no sabéis realmente lo que son las técnicas proyectivas. Perdón. Porque, no es el nombre en sí, cuando hablamos de técnicas proyectivas gráficas, no estamos muy habituados a escucharlo, ¿no? Si alguno de vosotros sois psicólogos o coach o habéis trabajado de algunas terapias alternativas, sí que os puede sonar el nombre de técnicas proyectivas. Realmente, cuando hablamos de técnicas proyectivas gráficas, hablamos de los dibujos, de cómo podemos expresarnos, cómo podemos conocer cómo nos sentimos, cómo nos encontramos a través del dibujo. Y son unas técnicas que, se han utilizado en psicología, se han utilizado también por coach, se han utilizado también en pedagogía, por médicos, incluso también en la justicia, ¿no? Yo, como os he dicho al principio, también soy perito calígrafo, pero las técnicas proyectivas también se han utilizado en la justicia. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hablamos
de grafología, no sé si alguno de vosotros estuvisteis conmigo en el primer grado, que yo estuve dando clases de grafología, lo que hacemos es intentar conocer a una persona a través de la letra. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de niños es muy complicado conocer cómo está un niño a través de la letra porque esa letra no está formada. Entonces, en ese caso, se utilizan técnicas proyectivas, que es a través del dibujo, conocer si, por ejemplo, un niño ha podido sufrir abusos sexuales, si, por ejemplo, un niño sufre bullying, o en casos, por ejemplo, de custodia, ¿no? Cuando queremos saber si, por ejemplo, un niño puede estar más a gusto con el padre o la madre, o si incluso también recibe malos tratos por parte de sus padres. Entonces, son unas técnicas que se han utilizado en numerosos ámbitos, en numerosos sectores. Pero no solo se han utilizado en el caso de los niños, que es lo más conocido, porque al final también es verdad que los niños son mucho más libres a la hora de dibujar, suelen ser también más receptivos cuando tú le pides a un niño que dibuje, pero también se ha utilizado en adultos y en adolescentes. Y en el caso de los adultos, que realmente es lo que voy a tratar en este curso, porque todas las personas que estáis aquí sois mayores de 18 años, lo que vamos a hacer es conocer cómo somos a través del dibujo, pero no solo cómo somos nosotros, sino también, en el caso de los adultos, el dibujo habla de la infancia, habla de sucesos que nos han podido limitar o sucesos traumáticos que hemos podido tener en la infancia y que nos condicionan. Hay un montón de dibujos y de proyectivas que utilizamos para poder llegar a todas esas conclusiones. Y yo en este curso os voy a hablar, por ejemplo, de la proyección de la casa, que simplemente consiste en que se dibuja una casa. Para conocer esa proyección nos va a permitir conocer cómo vemos el entorno familiar, incluso la familia de origen, la adaptación en la familia, si hemos podido tener una familia que nos ha condicionado tanto para bien como para mal. También vamos a conocer el dibujo del árbol, que es un dibujo súper interesante porque el árbol es el dibujo más inconsciente de todos y a través del dibujo del árbol pues podemos conocer podemos encontrar aquellos rasgos que inconscientemente nos están marcando. También vamos a conocer el dibujo de la figura humana, que sin embargo habla del consciente, habla del autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, de la autoestima, de también si podemos tener algún problema o hemos sufrido también problemas de abusos sexuales que nos han podido marcar, el concepto que tenemos del sexo opuesto, entonces también es muy interesante. Y la otra proyección que también daremos en este curso es el dibujo de la persona bajo la lluvia, que nos va a hablar de la actitud que tenemos para afrontar los problemas o las dificultades. Muchos diréis, bueno, si es que yo no dibujo, yo no estoy habituado a dibujar o es que yo dibujo fatal. A mí me da igual cómo dibujéis, realmente las técnicas proyectivas no vamos a conocer o no vamos a intentar saber cómo dibuja una persona. Yo creo que lo que voy a fijar es en aquellos rasgos o en aquellos trazos que hacemos inconscientemente y que hablan de nosotros. Aquí en la Orden de Ayala, desde el punto de vista de la parte esotérica, es verdad que muchas veces se puede criticar, ¿no? O se ha criticado que se pueda vincular este tipo de técnicas incluso a ciencias esotéricas. Yo realmente lo vinculo también a todo lo que tiene que ver con lo esotérico, por un lado, porque a mí me parece que el esoterismo también es una vía de autoconocimiento y porque podemos conocer cómo está una persona o cómo se encuentra una persona sin tenerla delante. Al igual que otras, por ejemplo, a través del tarot podemos conocer cómo es una persona, que siente esa persona sin tenerla yo delante. Pues en el caso de las técnicas proyectivas pasa lo mismo. Yo puedo saber cómo está un niño, puedo saber cómo está un adulto, o puedo saber la percepción que tiene una persona incluso de su pareja, que hay una proyección también que habla del test de la pareja, por ejemplo, que también es interesante, que nos va a hablar ya de cómo se encuentra sin tenerla delante. Realmente es una técnica, es una herramienta de evaluación psicológica y se ha utilizado también en numerosos, a nivel internacional. En España, como ya he dicho, se utiliza sobre todo por psicólogos, pedagogos, incluso médicos, en la justicia también y en numerosos sectores. Entonces lo podemos aplicar, son unas técnicas que nos van a servir para
poderlas aplicarlas en muchos ámbitos de nuestra vida, incluso también en recursos humanos, para saber si una persona está capacitada o no para afrontar un determinado puesto de trabajo, qué capacidades tiene, qué habilidades tiene y cómo está. Las técnicas proyectivas, en este curso, como ya he dicho, os voy a hablar de los dibujos, ¿vale? De varias proyecciones o varios dibujos. También os quiero hablar de elementos o de diferentes temas interesantes que tenemos que tener en cuenta, que son, por ejemplo, el uso del color, que no siempre lo vamos a usar, pero en el caso de que lo usemos, y sobre todo en el caso de los niños que lo suelen usar, el uso del color es muy importante, nos va a hablar del estado de ánimo. También os quiero hablar de otros rasgos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el apego, ¿vale? A través de los dibujos podemos conocer el nivel de apego que tiene una persona hacia, pues hacia su padre, hacia su madre, hacia su pareja. Y entonces también vamos a tratar el apego como un elemento a tener en cuenta en el caso de las técnicas proyectivas. Un apego mal sanado muchas veces genera un complejo de Edipo. El complejo de Edipo es cuando un niño quiere poseer al padre del sexo opuesto, ¿no? En el caso de los niños a la madre, en el caso de las niñas al padre, que es lo que también se llama complejo de Electra. Entonces, el complejo de Edipo es importante saberlo porque en los dibujos vamos a tener que tener en cuenta también la edad. Si, por ejemplo, vosotros me enseñáis un dibujo de vuestro sobrino que tiene 5 años y yo veo que ese niño puede tener un complejo de Edipo, es lo más normal del mundo. Los niños a esas edades tienden a tener complejo de Edipo. Pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, somos adultos, tenemos 30 años, 40 años, y de repente hacemos elementos que hablan de un complejo de Edipo o de un apego, nos va a hablar de problemas que podemos tener con nuestra pareja el día de mañana. Entonces, antes de hablar de todas las proyectivas, os quiero hablar también de esos elementos, del uso del color, del complejo de Edipo, del apego, de la importancia de la infancia, cómo nos puede condicionar una infancia donde no hemos tenido apoyo o donde no hemos tenido cariño por parte de nuestros padres o de nuestros familiares más íntimos, de sucesos que muchas veces tenemos ahí guardados en el inconsciente o traumas que tenemos ahí guardados en el inconsciente y que sin darnos cuenta nos pueden estar generando muchos problemas a día de hoy. Problemas con nuestro entorno más cercano, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Entonces, todos esos elementos los vamos a tener en cuenta en el curso antes de hablar de las proyectivas de cada dibujo. Es importante que en estas clases tengáis a mano un papel, un folio en blanco, si puede ser mejor, y bolis o lápices. Prefiero que sea lápiz, porque las técnicas proyectivas, para ver cómo, para conocer un poquito mejor la presión, ¿vale?, del dibujo, es mejor en este caso usar lápiz porque estamos dibujando que bolígrafo. Entonces, durante el curso sí que quiero que tengáis eso a mano, porque yo antes de hablaros, por ejemplo, del dibujo de la casa, lo que quiero es que la dibujéis vosotros primero y que después de dibujarla sin que yo os esté condicionando, porque realmente este curso está basado también en el autoconocimiento, en podernos conocer a nosotros mismos, pues que vosotros luego podáis llegar a conclusiones y decir, pues mira, yo a través del dibujo de la casa he podido percibir que puedo tener algún problema o algún conflicto con mi padre, o que no estoy a gusto en mi hogar. Entonces, todo eso es importante. En cada proyección que demos, en cada clase vamos a dar un tipo de dibujo. Entonces, por ejemplo, si yo os digo, para la próxima clase quiero que me dibujéis un árbol, pues es interesante que lo tengáis ahí encima de la mesa en vuestra casa o que lo dibujéis antes de que yo empiece a hablar, para que luego vosotros podáis decir, pues mira, yo he visto esto o he visto lo otro. Si tenéis cualquier duda a nivel personal o privado, que digáis, bueno, es que mira, he visto que en este dibujo yo puedo tener pues problemas de apego o puedo tener problemas de mi infancia, pues todas esas cosas o todas esas dudas las podéis preguntar o bien en la clase, si os da vergüenza porque al final es algo íntimo, es algo personal, lo podéis preguntar a través del email de la Orden de Ayala que yo, a mí me lo reenvían y yo os contesto. Entonces, en este curso, pues os quiero hablar de todos esos dibujos, esas proyecciones, os quiero hablar también de qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de dibujos de niños o cuando hablamos de dibujos de adultos, porque hay una diferencia clara,
y probablemente vosotros, muchos de vosotros tengáis hijos y seguramente este tipo de curso luego lo que hace es una de dos, o nos ponemos a coger dibujos de cuando éramos pequeños para ver qué nos pasaba, o si de repente tenemos un hijo, un sobrino o algún niño a nuestro alcance, le ponemos a dibujar a ver qué le está pasando al niño. Entonces, es importante, no podemos hablar de un dibujo cuando hablamos de un niño que cuando hablamos de un adulto, ¿no? Hay una diferencia importante y hay determinados elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues yo en este curso lo que quiero hacer es eso, que profundicéis un poco más en vosotros mismos, que aprendáis a conoceros y que podáis llegar a conocer a personas que tengáis cerca, tanto niños como adultos, a través del dibujo. Es importante saber que las técnicas proyectivas, cuando hablamos de técnicas proyectivas, hablamos del momento presente, del aquí y el ahora, de cómo estamos en el momento que dibujamos. Habla también mucho de la parte emocional. Entonces, si yo, por ejemplo, veo un niño que de repente utiliza colores o tonos muy oscuros en el dibujo, eso no significa que ese niño siempre esté triste. Significa que a lo mejor ese niño en ese momento está triste. Si nosotros vemos dibujos de cuando éramos pequeños, que de repente podemos observar carencias por parte de nuestro padre o por parte de nuestra madre, o bueno, problemas a lo mejor de celos entre los hermanos o entre determinados miembros de la familia. No significa que siempre hayamos tenido problemas con ellos, pero que en ese momento, en el momento que tú haces ese dibujo, sí hay un problema. También os quiero hablar de la evolución de los dibujos, porque nosotros en las técnicas proyectivas, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeñitos, cuando tienen 2 años, 3 años, hasta los 5 años aproximadamente, no hay psicomotricidad, entonces el niño hace garabatos. Esos garabatos hay que tener en cuenta no solo lo que es el garabato en sí, la forma del garabato, porque al final el niño tiene las manos muy pequeñitas, no está habituado a dibujar, no sabe probablemente dibujar, entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el uso del color. El uso del color es muy importante en niños. En adultos se utiliza menos, es verdad que cuando yo trabajo con adultos para hacer las técnicas proyectivas, lo que hago es decirle, dibuja una casa y no le digo, o sea, le puedo poner los colores al lado, pero no le digo coloréala. Él tiene que ser totalmente libre para llegar a colorearla. Si colorea, en el caso de los adultos es menos frecuente, nos va a aportar una información. En el caso de los niños, lo normal es que coloreen. Si el niño no colorea, es raro, sobre todo hasta los 10 años. Es verdad que ya cuando entran en la adolescencia o en la pubertad ya intentan disminuyen el uso del color porque realmente quieren hacer otro tipo de dibujos. Entonces también os voy a hablar de esa evolución. Os voy a hablar también de la autoestima. Al final el dibujo, cuando nosotros dibujamos, también va a hablar del autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Pero no en el dibujo yo no os voy a decir haceros un autorretrato. Os voy a decir dibuja tal elemento u otro, porque a través de ese dibujo ya vamos a hablar del concepto que tenemos de nosotros mismos, pero va a ser el dibujo que menos vamos a esperar. O sea, ya os diré cuál es, porque tampoco quiero condicionaros en la primera clase, pero si yo os digo, por ejemplo, que no va a ser el caso, pero os digo, dibuja una luna, ¿vale? A lo mejor yo a través de esa luna ya puedo ver qué imagen tenemos de nosotros inconscientemente. También vamos a ver el consciente, porque al final es importante conocer el inconsciente y conocer la parte consciente de nosotros mismos para profundizar más en todo aquello que nos puede condicionar. Entonces, os voy a compartir de todas formas un documento en la clase de hoy donde voy a explicaros un poquito en qué hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los dibujos y de las técnicas proyectivas, que bueno, esta información os la darán a partir de la segunda clase, que es un poco lo que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de determinados dibujos o determinadas técnicas proyectivas. Y súper importante que tengáis un folio a mano y un lápiz o preferiblemente lápices de colores o lápiz, mejor que bolígrafo, para que vosotros, cuando nosotros hablamos de una proyección, podáis ir comparando esos dibujos. También es interesante que si, por ejemplo, tenéis dibujos de cuando erais pequeños, por ejemplo, un dibujo de una casa, ¿vale? La proyección de la casa es uno de los dibujos que se suele pedir al principio, que solemos trabajar al principio. La proyección del dibujo de la casa es cuando nosotros los adultos dibujamos la casa, no sé por qué,
tenemos lo normal, ¿vale? Es que dibujemos la típica casita de campo, la típica casa que hacíamos cuando dibujábamos al principio cuando éramos pequeños. Y a lo mejor nuestra casa, pues vivimos en un edificio en Madrid, bueno, no es un chalet ni mucho menos, no tenemos jardín, no tenemos nada, pero tenemos la costumbre de dibujar esa casa de campo como cuando éramos pequeños. Entonces, cuando yo os diga, por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar de la proyección de la casa. Cuando veáis la proyección de la casa, si por ejemplo tenéis algún dibujo de cuando erais pequeños, es interesante tenerlo ahí encima de la mesa cuando estemos en la clase para que vosotros podáis comparar si, por ejemplo, hubo algo durante la infancia que os pudo condicionar. Entonces, bueno, os voy a compartir un documento donde podéis observar un poco lo que se está explicando y luego ya pues me podéis preguntar las dudas, qué es lo que necesitáis, qué es lo que queréis saber o qué dudas tenéis con respecto a las próximas clases. Bueno, hasta aquí. A ver. Bueno, para los que han llegado un poquito más tarde, ya he explicado al principio qué son las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas es cómo a través de los dibujos podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Hay un montón de definiciones de técnicas proyectivas. Yo, por ejemplo, en mi último libro defino los dibujos como la expresión simbólica e inconsciente de nuestras emociones. Es verdad que el dibujo va a hablar de nuestra personalidad, pero sobre todo va a hablar de nuestras emociones, de cómo nos encontramos, de cómo nos sentimos en el momento que estamos dibujando. No importa, pues eso, como ya he dicho al principio, que dibujemos bien, que dibujemos mal. Cuando hablamos de proyectivas no nos vamos a fijar en cómo es ese dibujo a nivel artístico o cómo dibujamos, sino nos vamos a fijar en elementos que van a hablar de nosotros. Bueno, como ya he dicho, sirven para conocer el estado emocional de un niño o de un adulto. Es importante recalcar la palabra adulto porque tenemos también la costumbre de creer que estas técnicas solo se utilizan en niños, porque los adultos al final pues tenemos menos hábito a la hora de dibujar y probablemente somos más propensos a no dibujar. Pero cuando dibujamos los adultos, estamos conectando también con la infancia, estamos conectando también con el pasado. De hecho, casi siempre cuando yo trabajo con personas que son adultas, las técnicas proyectivas, lo primero que me dicen es: ay, es que dibujo fatal, o es que este dibujo lo hacía yo igual que cuando era pequeña. Entonces, al final nos recuerda un poco a la infancia, a cuando estábamos dibujando en el colegio, o cuando de repente pues nuestra madre decía: venga, coge un papel y unos lápices y ponte a colorear o a dibujar. Entonces, bueno, nos va a permitir conocer también nos va a permitir conocer también el aspecto familiar, el aspecto afectivo, cómo nos hemos encontrado en nuestro hogar y, en el caso de los niños, cómo se encuentran en su casa. Nos va a hablar también del yo infantil y de la infancia en el caso de los adultos, y también nos va a hablar pues del inconsciente y de la manera que tenemos de proyectarnos, tanto a nivel inconsciente como a nivel consciente, porque también nos va a hablar de la imagen que queremos dar o queremos proyectar a los demás. Al final las proyectivas es una proyección, es cómo nos estamos proyectando, tanto inconscientemente como conscientemente. Se utilizan en numerosos campos, pues, pedagogía, criminología, maestros, médicos, peritos judiciales, educadores sociales, en recursos humanos y, bueno, desde el punto de vista esotérico hay un punto de unión, aunque muchas personas, bueno, muchos psicólogos me estarían diciendo, no estarían de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero yo sí que creo que hay un punto de unión y es que al final cuando dibujamos podemos conocer cómo estábamos y cómo está una persona sin tenerla presente, sin conocerla. Entonces, bueno, pues son unas técnicas que probablemente os van a ayudar muchísimo a conoceros a vosotros mismos, a conocer a los niños, si en el caso de que tengáis hijos, saber cómo están, y también a indagar un poquito sobre nuestro pasado, ¿no? Que eso es súper importante a lo largo de nuestra vida. La infancia siempre nos va a condicionar. Es importante bueno, saber qué dibujos se deben analizar. Aquí, como ya os he dicho antes, en este curso es importante que tengáis un folio en blanco y un papel, o sea, un folio en blanco, perdón, y un bolígrafo o lápiz a mano. Preferiblemente prefiero que sea lápiz por la presión, porque no todos los dibujos pueden ser analizados. Es verdad que hay algunos que hay determinadas cosas que nos pueden condicionar en esa interpretación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que tener en cuenta los dibujos que se han hecho con lápices evitando rotuladores,
porque nos va a impedir conocer la presión del trazo, que es importante. La presión es cuando una persona aprieta o no un papel o un boli. Que se realice en un folio en blanco, esto es importantísimo porque al final el folio en blanco da libertad. Nosotros necesitamos que estas técnicas proyectivas, en el momento que las estamos haciendo, tengamos libertad a la hora de expresarnos. Es verdad que en estas clases os voy a hablar del dibujo del árbol, del dibujo de la casa y del de la figura humana y de la persona bajo la lluvia, pero hay muchísimas técnicas más que no me da tiempo a darlas en un curso porque son 5 clases, pero bueno, sí que os iré hablando un poquito más de estas técnicas, de otros dibujos, porque probablemente vosotros a lo mejor cuando veáis vuestros propios dibujos vais a ver elementos que no se piden y se hacen, que también os van a aportar información. Se pueden realizar de manera grupal, de hecho en estas clases lo que vais a hacer es que vosotros vais a dibujar, yo os diré, mañana vamos a hablar de la proyección de la casa. Pues cuando hablemos de la proyección de la casa, probablemente, bueno, no sé si antes o después no sé si al final de la clase o antes de la clase os voy a dejar unos 5 minutos para que vosotros podáis dibujar esa casa para no condicionaros. Cuando hablamos de manera grupal es que estas técnicas, es verdad que si por ejemplo las queremos hacer o yo quiero hacer un informe a un niño, es preferiblemente que esté solo o a un adulto, pero también las he trabajado de manera grupal. De hecho, aquí en la Orden de Ayala yo he trabajado con niños en grupos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces están condicionados. Entonces, claro, si por ejemplo va un niño con su mejor amigo, pues a veces nos encontramos dibujos muy parecidos porque tienden a imitarse o a copiar. Entonces, en ese caso es importante que haya, que esos niños no se conozcan lo suficiente, o esos adultos, y por otro lado, que si se hacen de manera grupal estén distanciados, se guarde una distancia entre ellos. En este curso, como no os vais a estar viendo, porque cada uno estáis en vuestra casa, con vuestra casa, no vais a estar copiando lo que hace uno u otro, pero sí que os va a servir para ir conociéndoos un poquito mejor. Y bueno, sí que se pueden hacer de manera grupal, pero preferiblemente es mejor que el niño esté solo, sobre todo cuando ya se pide un informe para otro tipo de casos, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado con estas técnicas a nivel judicial y ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, quiero saber si una niña ha sufrido abusos sexuales, ahí quiero que no haya nadie, porque no quiero que pueda estar condicionada por nada. Yo quiero saber si esa niña tiene algún tipo de trauma o alguna experiencia que le ha marcado. También se utilizan para saber si un niño sufre bullying o problemas de acoso escolar. Y os iré dando pinceladas que nos pueden hablar de un niño que está sufriendo bullying, de si nosotros podemos sufrir bullying en el colegio, aunque probablemente la gente que ha sufrido bullying se acuerda, pero también os va a hablar no solo os quiero hablar del perfil de la víctima, que siempre se habla del perfil de la víctima, sino también del perfil del agresor, tanto en el caso de abusos sexuales como en el caso de bullying. Al final también es importante trabajar con la persona que disfruta humillando a otro, porque al final es la base del problema, ¿no? Porque una persona disfruta humillando a otro y porque se genera la víctima y se genera el agresor. Entonces también os quiero hablar de todas esas cosas, esas pinceladas que vais a poder ir observando en los dibujos y que os van a ir aportando información. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos del dibujo de los niños? A ver, hay que hacer una diferencia entre dibujos de niños y dibujos de adultos. Yo me voy a basar principalmente en el dibujo de los adultos porque al final vosotros sois adultos, pero no podemos olvidar que cuando dibujamos conectamos con una parte de nuestra infancia, conectamos con nuestro niño interior. Entonces, hay que tener en cuenta otros elementos, pero si por ejemplo nosotros vamos a ver o vamos a dibujar una casa actualmente y queremos ver el dibujo que hicimos de la casa cuando teníamos 5 años o 6 años, ahí hay que tener en cuenta otro tipo de cosas. En el caso de los niños es importante, pero importantísimo además conocer la edad del niño. No podemos hablar igual de un dibujo de un niño de 3 años que de un dibujo de un niño de 7. Por la psicomotricidad, porque el niño ya está habituado, porque el niño cuando tiene 3 años es mucho más inconsciente que cuando tiene ya 6 o 7 años. En el caso de los niños y de los adultos se entrega un folio de manera neutra, es decir, yo cuando un niño ve un dibujo no le voy a entregar el folio inclinado ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, hay que hacerlo de manera neutra para que el niño pueda colocar el folio de la manera que él quiera. Las zonas del papel del dibujo nos van a hablar también de determinadas cosas dentro de lo que es cuando hablamos del análisis de un dibujo.
Y el tipo de útil, pues como ya he dicho, lápices de palo. En el caso de los niños también se puede utilizar ceras, pero siempre hay que evitar rotuladores. Los rotuladores no nos van a permitir ver la presión, por lo tanto, los rotuladores los debemos de evitar. Los colores, en el caso de los niños, hay que ponerlos encima de la mesa y que ellos de manera libre los cojan o no. Lo normal es que los cojan. Además les encanta. Yo les pongo a los niños mesas un poco llamativas para que caigan, ¿vale? Pero lo normal es que lo cojan. Si no cogen los colores es raro, sobre todo en niños hasta los 12 años, que luego ya cuando son adolescentes tienden a no querer colorear porque ya pues quieren ir como más aparentar ser más mayores, ¿no? Pero en el caso de los niños hasta los 12 años es normal que quieran utilizar el uso del color. Bueno, en el caso del uso del color o los colores, voy a hablaros, si me da tiempo al final de esta clase, un poco del uso del color, pero en el caso de los niños, por ejemplo, si ese niño está dibujando una casa y hace una casa de color oscuro, es bueno siempre preguntarle. ¿Por qué? Porque los niños tienen una peculiaridad que no tenemos los adultos, y es que los niños tienden a imitar todo lo que ven. Si, por ejemplo, el niño está en casa de su abuela y su abuela tiene la fachada negra, pues puede hacer la fachada negra. Entonces, el niño es importante hablar con ellos después de haber hecho ese dibujo. Si no tenemos la oportunidad de hablar con el niño, pues hay rasgos que lo que hacemos es pedirle otro tipo de dibujo para ver si se repiten esos elementos. Pero si el niño está delante, es importante preguntarle. Si podemos además observar todo tipo de verbalizaciones que haga el niño durante el dibujo, es decir, si el niño de repente está dibujando una casa y te dice, es que odio a mi madre, pues todas esas verbalizaciones hay que tenerlas en cuenta. Si, por ejemplo, el niño está alegre, hay que tenerlo en cuenta. Porque todas esas pistas o todo eso que vaya contando el niño, además los niños se relajan mucho cuando están dibujando y tienden a contar, ¿no?, muchas veces lo que les pasa. Entonces, todas esas verbalizaciones es importante tenerlas en cuenta o anotarlas en el caso de que le tengamos delante. Y bueno, crear un clima agradable, o sea, realmente las técnicas proyectivas, lo que tenemos que dar es confianza a la persona. Los niños normalmente no suelen poner ninguna pega a la hora de dibujar, pero en el caso de que las pongan, pues hay que darle confianza. Si el niño necesita tener más confianza contigo, te tienes que poner a hablar con él, hablar con él. Si te tienes que poner a jugar, no pasa nada por ponerse a jugar, pero que esté relajado. Y darle muchísima libertad, o sea, yo al niño le puedo decir, dibuja una casa, pero si el niño te dice, ay, pues yo quiero dibujar un sol, que lo dibuje, o sea, no pasa nada. Ya de por sí el hecho de que un niño de manera libre quiera hacer un tipo de dibujo también nos va a aportar información. Entonces, esto es importante en el caso de los niños. Cuando hablamos del dibujo de un adulto, aquí es importantísimo también conocer la edad del adulto. La generación también nos va a influir muchas veces, ¿no? Porque cada generación también hay determinados patrones que se repiten, ¿no? Entonces es importante conocer también la edad del adulto. Por ejemplo, bueno, pues, por ejemplo, la gente que nació antes de los 80 suele tener un tipo de familia quizás más estructurada, por decirlo de algún modo, porque había menos divorcios, menos separaciones, que por ejemplo los que nacen a partir del 85 o los 90. Ahí ya la familia cambia. Entonces, por ejemplo, el dibujo del hogar, de la casa, que también habla de la familia, es importante conocer también la generación, porque cada generación tiene una manera de percibir también la familia o la estructura familiar de una manera u otra. Entonces, bueno, en el caso de los adultos, cuando vemos un dibujo, se debe preguntar la profesión, ¿vale? Es verdad que si, por ejemplo, nos dice el adulto que es artista y es que pinta con frecuencia, pues es importante saberlo, que si nos dice que no es artista y que dibuja fatal, porque ya de por sí el que es artista va a tener una técnica mucho más desarrollada que probablemente nos va a dar datos, ¿no? En el caso de los adultos también se entregarán un folio en blanco, otra vez de manera neutra, como los niños, para no condicionarles. El uso del color en el caso de los adultos es menor, ¿vale? Es verdad que no se suele colorear, pero si queréis colorear no pasa nada, porque también os va a hablar de nosotros. De hecho, en este curso, cuando yo, por ejemplo, os diga, pues en la próxima clase vamos a hablar de la proyección del árbol,
es importante pues eso, que tengáis folios en blanco y si vais a querer colorearlo también que lo tengáis. No sé si os lo diré antes o al final, porque si se pierde mucho tiempo dibujando, a lo mejor os lo digo que lo tengáis preparado para la siguiente clase. En el caso de los adultos, al igual que los niños, como ya os he dicho, las técnicas proyectivas cuando dibujamos, en el caso de los adultos, tendemos también muchas veces a verbalizar. ¿Qué pasa? Que la verbalización del adulto, por lo general, es mucho más pesimista o negativa que la verbalización del niño. El niño muchas veces pues dice, ¡ay, qué guay lo que estoy dibujando! Y tal, a lo mejor es feísimo, pero bueno, tú al niño le tienes que motivar y le tienes que decir que sí, que es fabuloso. En el caso de los adultos suele pasar al revés. Se suelen quejar, te dicen que es que no están acostumbrados, que es que vaya garabato han hecho, que dibuja mejor su hijo de 5 años. Bueno, todo eso es importante. Si, por ejemplo, el adulto nos dice todo lo contrario, pues también es importante, ¿vale? Entonces, todas las verbalizaciones que se hagan mientras se trabajan las proyectivas, tenemos que tenerlas en cuenta. Y en el caso de los adultos, lo mismo. Se genera un clima agradable, con confianza, que la persona adulta no se sienta tampoco observada o analizada. Y, bueno, pues todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de las técnicas proyectivas. Y como ya os he dicho, porque hay algunos que se han incorporado un poquito más tarde, las técnicas proyectivas es que a través del dibujo podemos conocernos a nosotros mismos o conocer a los adultos o conocer a los niños. Y es importante conocer esas etapas del dibujo. Como ya he dicho, es importante conocer la edad. El sexo también es importante, si es hombre o mujer, ¿vale? Porque cuando hablamos de abusos sexuales, ahí sí que es importante saber si ese dibujo lo ha hecho un hombre o lo ha hecho una mujer. Y, bueno, las etapas del dibujo, es decir, nosotros cuando empezamos a dibujar, con 3 años no dibujamos igual que con 6, ni que con 9, ni que con 11, ni que con 80 años. Entonces, estas etapas es importante tenerlas en cuenta porque la edad la vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, bueno, cuando hablamos de técnicas proyectivas, como ya he dicho al principio, es importante conocer la edad y también para saber esa psicomotricidad, ¿no? O ese nivel de madurez que tiene una persona. Cuando son niños de menos de 3 años, pues nos vamos a encontrar garabatos. ¿Qué pasa? Que aquí, cuando vemos garabatos, no vamos a podernos fijar en la psicomotricidad, pero sí nos vamos a poder fijar en el uso del color. Y además, el uso del color aquí tiene una importancia bastante fuerte, porque un niño no tiene ningún tipo de referencia de lo que significa un color u otro. Entonces, ya de por sí un niño que elija un color oscuro, o un color claro, o un tono azul, o un tono rojo, nos va a hablar de ese carácter del niño y de cómo se encuentra ese niño. El color habla del estado emocional y del estado de ánimo. Entonces, si por ejemplo un niño un día decide colorear todo de negro, nos va a decir que está triste, que está enfadado, que está enfurecido. Pero si de repente un día nos lo colorea todo de amarillo, pues nos va a dar un significado mucho más positivo de ese niño. El uso de colores muy oscuros en los niños pequeños es alarmante, porque normalmente cuando tienen menos de 3 años el niño por lo general no va a saber que el color negro habla de luto. Hay significados positivos del color negro, es un color elegante, es un color también que se ha utilizado mucho en el sector de la moda, ¿no? Pero en el caso del significado en sí del color oscuro, del color negro, habla de cierta tristeza o de pérdida. Entonces, cuando un niño muy pequeño usa el color negro, sí que nos puede alarmar. Es importante también, cuando hablamos del color, qué elemento se ha coloreado, pero aquí ya hablamos de los niños cuando son más mayores. El dibujo infantil. El dibujo infantil entra de los 4 o 5 años hasta los 10. Aquí hay muchísima más psicomotricidad, los niños ya dibujan o tienen facilidad para dibujar. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una niña de 7 años, ¿vale? Pues aquí, bueno, ella se ha dibujado con un tono verde, se estaba dibujando ella misma, con corazones, etcétera. Los niños con esta edad, hasta los 7 u 8 años, incluso hasta los 9 nos podemos ir, son muy receptivos a aceptar el dibujo, es decir, les gusta, no suelen poner pegas. Y además, si tenemos dibujos nuestros de estas etapas, nos van a aportar muchísima información. Por un lado, porque la parte inconsciente está presente. Los niños el inconsciente lo tienen muchísimo, les dirige mucho más que cuando son adultos, que están más controlados. El inconsciente está presente, el consciente también.
Y además, el niño normalmente no te va a poner pegas para dibujar. Les encanta dibujar a estas edades. Hay niños que no les gusta, pero por lo general son receptivos. Entonces, si tenemos dibujos de estas etapas, son súper importantes. Además, también es verdad que cuando hablamos de dibujos de niños entre 4 años, 7 años, ya nos va a dar pinceladas de cómo perciben a su familia, de si hay algún problema con el vínculo paterno o el vínculo materno. Entonces es una etapa bastante interesante. Si tenéis dibujos de esas edades, repito, durante el curso los podéis tener presentes porque vais a poder ver una comparativa interesante, vais a poder conectar con ese niño interior, que todos hemos sido niños y que probablemente nos va a dar pistas de problemas actuales o de vivencias que podemos tener actuales que no entendemos muy bien. En el caso de estos niños nos podemos encontrar dibujos con cabezas más pronunciadas que cuerpos, porque el cuerpo habla más de la parte sexual y de la parte instintiva. Entonces, bueno, ellos están más conectados con la imaginación o la fantasía que habla la zona de la cabeza. Pero esto también os lo explicaré ya cuando hablemos del dibujo de la figura humana. Aquí también es importante que los niños a estas edades tienden a imitar todo lo que ven, entonces es importante también que hablemos con el niño y que muchas veces si vemos alguna cosa alarmante le preguntemos ¿por qué has dibujado esto o has dibujado lo otro? Las explicaciones son importantes porque al final las técnicas proyectivas también hablan de cómo percibimos el entorno, ¿no? Entonces es importante. Cuando ya son adolescentes, que es a partir de los 11 años hasta los 18 aproximadamente, bueno, pues aquí son mucho más reacios a dibujar, normalmente te ponen pegas. Es verdad que en el caso de los adolescentes es interesante porque nos habla también muchas veces de problemas que pueden estar teniendo en su casa, que les están condicionando. Aquí ya la sexualidad aparece mucho más, aparece su interés por la parte sexual. Nos puede hablar también de sus primeras relaciones, que son súper importantes, del vínculo, de cómo ven al padre o a la madre, que también eso es interesante cuando hablamos de las primeras relaciones, sobre todo en los adolescentes. Pero ¿qué pasa? Que aquí normalmente el adolescente te va a poner pegas, te va a decir que él no dibuja, que si le estás tratando como un niño. Entonces aquí hay que intentar pues hablar con él, hacerte su amigo si hace falta, intentar crear ese clima agradable y que dibujen. Normalmente, en el caso de los adolescentes te encuentras que no quieren o que se van a oponer. Entonces, aquí muchas veces, más que una proyección, más que decirle quiero que hagas una casa o quiero que hagas tal, le puedes decir que haga un dibujo libre. Pero es verdad que tienden a dibujar más a personas de su entorno, a amigos, a amigas, a la persona que le gusta. En los adolescentes, por ejemplo, si le dices dibuja a tu pareja, son mucho menos reacios que si le dices, por ejemplo, dibuja una casa. Pero también es importante saber qué es lo que queremos saber, ¿no? Si cuando vemos el dibujo de un hijo que es adolescente, pues a lo mejor queremos saber si está a gusto en casa o si está a gusto con su pareja o si se relaciona con un ambiente que puede ser tóxico. Entonces esto es importante. Ya luego el dibujo en los adultos, pues aquí se pierde la psicomotricidad porque perdemos el hábito al dibujar, al no ser que estemos o nos dediquemos a profesiones donde sí que dibujamos, o sea, con frecuencia, como pueden ser artistas, pero bueno, los adultos se lo pueden tomar con humor porque es verdad que al perder esa psicomotricidad o recordarnos a la infancia, a veces nos lo tomamos con humor y también tendemos a ser mucho más pesimistas. Aquí los dibujos normalmente, igual que en los adolescentes, se pierde el uso del color y es lo normal. No significa que porque coloreamos, o sea, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo normal es que ya no coloreemos, nos da más pereza. Y aquí también es verdad que cuando se dibuja, en el caso de los adultos, verbalizamos sucesos de nuestra infancia muchas veces. Es muy típico en personas adultas que cuando estén dibujando, por ejemplo, una casa, diga, ay, pues yo de pequeña lo dibujaba así o dibujaba tal. Todo eso es importante tenerlo en cuenta porque nos va a aportar también información de sucesos de nuestra infancia que nos condicionan. Y cuando hablamos de ancianos, personas mayores, aquí también es curioso, esto es curioso porque además yo me he encontrado un caso a nivel personal con una mujer que tiene 85 años, que ella tiene Alzheimer y
curiosamente, empezó a hacer dibujos que eran iguales que los que hacía cuando era pequeñita, cuando tenía 2 o 3 años. Son garabatos, pierde la psicomotricidad, pero era curioso, ¿no? Entonces es una manera también, en el caso de las personas que tienen el Alzheimer, les puede ayudar incluso a recordar, aunque es verdad que ellos tienden a recordar muy bien sucesos de su infancia o de sus primeros años de vida, pero de algún modo conectan muy bien con ese niño interior, incluso se puede llegar a sacar información de sucesos que esa persona pudo llegar a tener en sus primeros años de vida que se recuerdan. Entonces hay una conexión casi siempre entre el dibujo de los ancianos, de las personas mayores, y el dibujo de los niños. De hecho, si en una casa tenéis la oportunidad de que, por ejemplo, haya un abuelo muy mayor, mayor de 80, 90 años, un bisabuelo, y hay un niño pequeño, a veces es interesante, niño pequeño hablo de 2, 3 años, cuando son súper pequeñitos, es interesante observar esos dibujos porque podéis comprobar cómo volvemos a ser niños de algún modo, ¿no? Cómo volvemos a conectar con el niño interior. De hecho, bueno, pues yo ya os digo, la señora que tiene Alzheimer, ella se dibujó o se proyectó otra vez esos dibujos, esos garabatos igual que cuando era pequeña, con el mismo uso del color. De hecho, la preguntabas qué has dibujado y te decía explicaciones o te contaba sucesos de su infancia que conectaba muy bien con ese dibujo de cuando era pequeña. Entonces, esto es muy interesante porque al final, lo que yo digo, las técnicas proyectivas no solo las vamos a utilizar en los niños, sino también las vamos a utilizar en los adultos y en las personas mayores. Es una manera también de volver a conectar con el niño interno. Bueno, ¿qué más hay que tener en cuenta? De todas formas, esto profundizaremos mucho más en las próximas clases. Las zonas del papel, las zonas que se ocupan o se tienden a ocupar en un papel. Si visteis conmigo alguno el curso de grafología, yo estuve en el primer grado, las zonas de papel aquí guardan la misma relación que cuando hablamos de grafología, ¿no? Hablan un poco de la teoría que tenía Max Pulver, que fue un grafólogo y un psicólogo. Entonces, en los dibujos, cuando tendemos a ocupar las zonas superiores, habla de la creatividad, de la espiritualidad, de la parte intelectual. Cuando hablamos de las zonas inferiores, habla de la parte material, del instinto, de la sexualidad, de todo lo que podemos ver de manera tangible. Entonces, esas zonas del papel que vamos ocupando o no, ya sea a través de determinados dibujos, también nos va a aportar información. Las zonas de la izquierda hablan de la madre, del pasado, de la familia y del inconsciente. Aquí pone consciente, pero esto está mal. Hablan del inconsciente. La zona de la izquierda habla del consciente, sí. Y la zona de la derecha habla del inconsciente. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros empezamos a dibujar en la zona de la izquierda o a escribir, esto es lo mismo que en grafología, somos mucho más conscientes de lo que estamos dibujando. Y cuando ya estamos terminando el dibujo, ocupamos más esas zonas de la derecha y somos más inconscientes. Pero aquí es importante que la zona de la izquierda habla del pasado, habla de la zona de origen, de la zona de confort, y la zona de la derecha habla del futuro, de la sociedad y de la extroversión. También se vincula al padre. Aunque ya os hablaré, pero hay dos dibujos en concreto que nos van a hablar del padre y de la madre. Entonces, bueno, esto es importante saberlo, es importante tener en cuenta esa colocación, qué zonas ocupamos, qué no ocupamos, aunque cuando ya profundicemos en determinados dibujos, que os pondré además ejemplos de dibujos de personas con las que yo he trabajado o incluso dibujos de artistas que también nos van a ayudar mucho, ahí sí que vamos a poder indagar más sobre estas zonas que nos van a servir de ayuda para la interpretación del dibujo. Bueno, aquí vuelvo a decir lo mismo, que se entrega el folio de manera neutra, bueno, pues que es importante también conocer, o sea, permitir a la persona darle la libertad para que pueda ser mucho más inconsciente, etc. El complejo de Edipo, bueno, como ya os he dicho al principio, aquí os voy a poner ya el ejemplo del dibujo directamente. El complejo de Edipo es cuando un niño o una niña intentan ser el centro de atención o poseer al padre o a la madre del sexo opuesto. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando dibujemos o cuando veamos dibujos incluso de nuestra infancia es muy común o muy habitual que nosotros de pequeños nos dibujáramos en el centro
y que a los padres los dibujáramos al lado y que además estemos dando la mano o acercándonos más a un padre o a otro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque hasta los 6 años, 7 años, incluso hasta los 9 nos podemos ir, es normal tener complejo de Edipo. Al final el niño busca ser el centro de atención, los niños son más egocéntricos, los niños buscan siempre la aprobación o el reconocimiento de los padres, entonces es muy normal que el niño se dibuje en el centro. Cuando no hablamos de un dibujo de la familia, pero por ejemplo el niño nos dibuja una familia imaginaria, que puede ser una familia de osos o una familia de cualquier otro animal o incluso 3 flores, y nos dice que es que él es la flor del centro y los padres están en el otro lado, también habla de complejo de Edipo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo el complejo de Edipo o de Electra, en el caso de que hablemos de una niña y un padre, me lo encuentro en niños que ya pueden tener 11 años, 12 años, en adolescentes e incluso en adultos, esto es importante, aquí ya hay un apego mal sanado y que incluso nos puede hablar de una relación en la que el adulto idolatra al padre o idolatra a la madre. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un apego a un padre o a una madre y ese apego hay demasiada dependencia, incluso admiración, normalmente vamos a tener problemas con nuestras parejas. Y es importante hablar siempre del vínculo que tuvimos con nuestro padre o con nuestra madre, porque sin darnos cuenta nos va a condicionar en nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos, con el entorno, pero sobre todo con la pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que el complejo de Edipo es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros de repente decimos, vamos a dibujar una familia y hacemos este patrón, que yo me lo he encontrado en adultos, aquí nos está diciendo que hay un apego hacia la madre, que probablemente esa relación de apego que se ha tenido hacia la madre la va a tener en sus parejas. Hay otros elementos que también nos van a hablar del apego, elementos que no nos vamos a imaginar, como por ejemplo dibujar un botón en la ropa o no dibujarlo. Esos elementos inconscientes, de los que hablaremos en el curso, también nos van a hablar de apego. En este caso, es un niño pequeño, bueno, un niño de 7 años, 8 años, este dibujo, no me acuerdo. Aquí no guarda relación, o sea, yo le digo, dibújate a ti y dibuja le digo, dibuja a tu familia, se dibuja él en el medio, se da la mano con su madre, al padre le pone a un lado. Esto es muy común en niños porque tienden como siempre a discriminar hay una época entre los 5 o 6 años que tienen mucha más dependencia a la madre, incluso 4 o 5 años, y al padre pobrecito le tienen ahí que no le quieren ni ver y luego le quieren mucho, pero siempre quieren ser el centro de atención. Y en el caso de las niñas nos podemos encontrar esto también, pero al revés, hacia el padre. Y a veces incluso nos podemos encontrar que la niña lo haga con la madre, ¿vale? Con el padre que pertenece a su mismo sexo. Aquí nos puede indicar que a lo mejor esta madre tiene cierta dependencia hacia la hija. Entonces todo esto es importante. Bueno, y el uso del color, os lo voy a dar así, os voy a dar pequeñas pinceladas, como ya he dicho, iremos profundizando más en los colores, sobre todo cuando lo veamos en los dibujos, que va a ser mucho más claro. El uso del color, a ver, es importante, por ejemplo, si un niño dibuja ¿en cuándo hay que fijarse en el color? Esto es importante. Si, por ejemplo, un niño hace un sol amarillo, a mí el color ahí me es irrelevante totalmente porque lo normal es que haga el sol de color amarillo. Pero si de repente el sol lo hace de color rojo, nos va a aportar información, porque es un color que no es el usual. Entonces, el color es importante verlo en elementos, por ejemplo, un árbol azul, pues es importante porque dices, vamos a ver por qué ha hecho un árbol azul, ¿no? Entonces ya nos va a aportar información. Si el árbol es verde, ahí no hay que profundizar más, es lo normal. Cuando hablamos de garabatos de niños que usan el color de manera voluntaria, aquí es súper importante, y cada color nos va a aportar información de cómo se encuentra el niño. El color habla del estado emocional. Como ya he dicho, el dibujo y las técnicas proyectivas hablan del momento presente, de cómo nos encontramos en el momento que estamos coloreando o dibujando. En este caso habla de los colores, por lo tanto, de cuando estamos coloreando. El color azul. El color azul habla de la parte emocional, de la tranquilidad, de la lealtad. Es un color hipotensor, es un color quizás un poco pasivo.
Es verdad que un exceso de color azul clarito, sobre todo, a veces nos habla de tristeza o de nostalgia, pero esto ya digo cuando se ha usado de manera bastante notoria, ¿no? Cuando se ha usado mucho. También es un color que habla de cierta relajación, de personas tranquilas, de personas que en ese momento se encuentran relajadas, pero a veces también habla de cierta tristeza o apatía. El rojo es todo lo contrario, el rojo habla de acción, habla de pasión, habla de fuerza, de voluntad, de energía, de sexualidad, un carácter activo, un carácter vivo. Es verdad que el exceso de color rojo a veces también habla de cierta agresividad, ¿no? Entonces esto es importante también, si por ejemplo hay un uso de color rojo bastante pronunciado, puede hablar de cierta agresividad. El verde representa la naturaleza, la esperanza, la autoafirmación. Un exceso de color verde también habla de una necesidad de aprobación o de reconocimiento y de constancia o firmeza. El color amarillo indica alegría, cierta claridad o la necesidad de tener cierta transparencia y también habla de necesidad de cambio y de alegría, pero en general es un color bastante positivo el amarillo. El marrón habla de la parte terrenal, del realismo, de las necesidades básicas. Ojo con los niños que dibujan muchas veces o colorean muchas veces con el color marrón, porque a veces habla de carencias en lo que tiene que ver con la parte más primitiva. Es decir, niños que pueden estar, yo esto me lo he encontrado mucho, el color marrón, en niños que a lo mejor están desatendidos por los padres o en niños extutelados. Que nos encontramos que esos niños no están atendidos, pero no a lo mejor tanto a nivel emocional, sino con las necesidades primarias o más básicas. Niños que a lo mejor su madre no les puede dar de comer por lo que sea, que no les atiende bien a nivel de higiene, que están descuidados, pero todo lo que tiene que ver con la parte física. Entonces, aquí también habla el exceso de color marrón, a veces en caso de los niños nos puede hablar de carencias. En el caso de los adultos habla de una necesidad también de ser más prácticos, de materialismo y también indicaría pues cubrir las necesidades básicas, ¿no? Como comer, como dormir, como estar bien atendido, también mucho con la parte material. El negro representa el silencio, la negación, los miedos también, a veces el exceso de color negro se da muchas veces cuando hablamos de pérdidas. Y bueno, es un color discreto. También es verdad que los adultos, como no solemos colorear normalmente, cuando yo hablo de un exceso de color negro, hay que ver si está muy presionado o no está muy presionado, es decir, si se ha coloreado con mucha fuerza o no. Porque a veces cuando se colorea con mucha fuerza el color negro sí que nos puede hablar también de agresividad. Pero si no se ha coloreado con fuerza nos puede hablar de una sensación de pérdida o de problemas, ¿no? De una necesidad de vacío interno. El blanco habla de la pureza, también de la ingenuidad, de la paz, de la tranquilidad. Es un color neutro y, bueno, habla también de una necesidad de claridad, ¿vale? La persona en ese momento pues quiere orden o quiere ser más clara. El naranja habla de la fuerza, de la energía, de la determinación. También hay una parte aquí pasional, no podemos olvidar que el naranja viene del rojo y viene del amarillo, entonces por un lado se mezcla el optimismo, pero también la parte pasional. Y también habla de cierta fortaleza interna, de la facilidad también para afrontar los cambios, las dificultades. El violeta o el morado, habla de cambio, es un color místico, se utiliza muchísimo también el morado en personas que están muy vinculadas al mundo esotérico, porque hablan de una necesidad de cambio, de místico, también rebeldía. Y el morado, pues como ya he dicho, también hay que ver la tonalidad, si es más oscuro, si es más clarito. Y bueno, el rosa habla del amor, de la ingenuidad, del cariño, de personas que quizás pueden necesitar o demandar más atención a nivel emocional. Y el gris habla de la indiferencia, de la frialdad, también de una falta de compromiso, la persona que no tiende a posicionarse. Y bueno, pues esto es lo que habla realmente el uso del color. De todas formas, todos estos apuntes os los van a ir dando en las distintas clases para que los tengáis. Entonces, bueno, como ya os he dicho, resumiendo, ahora voy a leer un poco las dudas que habéis dejado en el chat. Resumiendo, pues en este curso lo que vamos a dar es
cómo podemos conocernos a través del dibujo. Como somos adultos vamos a profundizar también en nuestro niño interno, en la infancia, en cómo si hemos podido tener sucesos que nos han traumatizado, nos han condicionado, y de diferentes proyecciones, ¿no? Vamos a hablar de la proyección de la casa, del árbol, de la persona bajo la lluvia. Todas esas proyecciones nos van a ir hablando de diferentes aspectos. En la siguiente clase, los que continúen con el curso, vamos a hablar del dibujo de la casa, por lo tanto, os voy a resumir también de manera muy esquemática qué rasgos hay que tener en cuenta en todos los dibujos, que es un poco lo que os he explicado hoy, pero ya vamos a profundizar en la proyección de la casa. Entonces, lo que podéis hacer es, antes de la clase, me dibujáis una casa en un folio en blanco, con un lápiz, y ahí lo que vais a ver luego cuando hablemos de la casa es de diferentes elementos. Quiero que lo hagáis antes más que nada para no condicionaros, porque si yo os hablo del dibujo de la casa y luego os digo dibujar una casa, os voy a condicionar, entonces no vais a ser vosotros. Y entonces aquí lo que quiero es que vosotros lleguéis a conoceros sin que yo os esté condicionando por lo que significa una cosa u otra. Y si tenéis dibujos de casas de vuestros hijos, de vosotros cuando erais pequeños, toda esa información es buenísima que la tengáis a mano, porque según yo os vaya hablando de la proyección de la casa, vais a decir, pues mira, a lo mejor mi hijo tiene un problema con su padre o tiene un problema con su madre, o no se encuentra a gusto en el hogar, o yo de pequeña, fíjate, tenía cierto rechazo a determinadas personas, ¿no? Todo eso es importante. También os iré poniendo ejemplos de casas, de dibujos de casas de niños y adultos con los que yo he trabajado, para que os lo podáis entender, porque al final este curso es importantísimo observar, hay que estar observando dibujos para que podáis entenderlo. Y bueno, pues tener en cuenta eso, que folio en blanco, que se dibuje con un lápiz, si queréis colorear podéis colorear, y bueno, pues que si queréis ver dibujos de cuando erais pequeños que os sirven también. A ver, podéis apuntar, o sea, podéis ir escribiendo las dudas, quedan 15 minutos para aclarar, me preguntan cuando un niño no sabe dibujar, ¿qué significa? Bueno, pues aquí, cuando hablamos de los niños, como ya os he dicho, las etapas del dibujo de los niños, es importante saber qué edad tiene, ¿vale? Por ejemplo, con un niño con 2 años, con 3 años no sabe dibujar, no tiene psicomotricidad. ¿Pero en qué nos podemos fijar? Pues nos podemos fijar en el uso del color. Nos podemos fijar porque el niño, además el uso del color aquí es muchísimo más libre o más espontáneo, porque un niño de repente decide colorear o dibujar ese garabato de color azul o de color negro. Y en el caso de los niños, por ejemplo, si no sabe dibujar y hace un garabato, como es totalmente abstracto, aquí es importante decirle al niño, ¿qué has dibujado? Porque el niño tiene una capacidad de imaginación tremenda, entonces a lo mejor ha hecho un garabato y te está diciendo que ese garabato es su padre. ¿Qué pasa? Si al padre de repente, que es ese garabato, lo ha hecho un garabato de color azul, ya nos está diciendo que el padre le ve como una persona tranquila, como una persona relajada, como una persona más pasiva que activa. Entonces, todas esas cosas que nos vayan contando los niños es importante. Lo normal es que los niños a partir de los 5 años ya sepan dibujar o que incluso tengan esa necesidad también de dibujar y de tener más psicomotricidad. ¿Nos comparten estos escritos? Sí, os los irán entregando en las próximas clases. A partir de la segunda clase, yo lo que hago es doy la clase y luego os mando el escrito, o a lo mejor lo hago al revés, no lo sé, ya lo iré viendo. Pero todo lo que son los apuntes sí que quiero que los tengáis, porque además como en la última clase quiero que habléis un poco de lo que habéis visto en vuestros dibujos, pues os va a servir de ayuda tener estos apuntes para que vosotros podáis indagar mejor. Tengo que volver a trabajar. Ah, bueno, vale, que se ha ido. Si alguien quiere poner alguna pregunta más en el chat, genial, alguna duda que tengáis del curso o alguna cosa que os haya contado que digáis, quiero que profundices más en esto o en lo otro. Vale, ¿qué significa cuando un niño dibuja las partes del cuerpo muy anchas, como los brazos o las piernas? Bueno, a ver, ahí
para empezar hay que decirle al niño a quién está dibujando, ¿vale? Si nos dice que se dibuja a él mismo, nos va a hablar del mismo. Si nos dice que dibuja a su madre, está hablando de la madre. ¿Qué pasa? Que los niños, como ya he dicho, además son muy graciosos porque, por ejemplo, yo me he encontrado un niño que de repente hacía un cuerpo súper gordo y es que te decía que es que lo había hecho gordo porque su padre es gordo, ¿vale? Bueno, pues el niño lo ha dibujado tal cual. Entonces, claro, ahí yo no lo tengo en cuenta. Digo, vale, pues el niño ve a su padre como una persona grande y la ha dibujado así, pues ya está. Ellos son muy sinceros y te lo dicen tal cual. Si no es así, si él te dice que lo dibuja así porque sí, ¿vale? Por un lado, hay que tener en cuenta la psicomotricidad, es decir, si la edad del niño, si ese niño sabe dibujar o no. Y por otro lado, los brazos nos va a hablar de la sociabilidad, de cómo se sociabiliza ese niño. Un brazo muy gordo puede indicar que puede ser un niño que a veces le das la mano y te coge el brazo a la hora de sociabilizarse. Y las piernas hablan del contacto con lo terrenal, del contacto con la parte terrenal. Entonces, unas piernas muy grandes, en el caso de que esté dibujando a una persona que no tenga las piernas grandes, va a hablar también de una necesidad de tener los pies en la tierra. Probablemente sea un niño que pueda llegar a ser muy exagerado en algunos momentos y que tenga también esa necesidad de control, ¿no? Porque unas piernas grandes o unas piernas gordas sí que puede hablar de esa necesidad de una manera un tanto extrema de tener los pies en la tierra. Puede ser un niño más escéptico a lo mejor de lo que suelen ser, porque los niños por lo general no son escépticos. Y los brazos gordos pues habla a veces de problemas a la hora de sociabilizarse, pero no siempre es así. También habla de niños que pueden ser muy generosos o que muchas veces pueden dar más de lo que reciben. Me dice Ingrid, mi sobrina me ha hecho un regalo para mi cumple y ha hecho un cuadro con el fondo con diferentes tonalidades de violetas y morados y un bordado de un planeta. Ya tiene 12 años y ya está firmado de una manera muy curiosa. Bueno, aquí no vamos a hablar de la firma, ¿vale? Pero si sabéis grafología o habéis estado conmigo en el primer grado de grafología, muchas veces es interesante ver la firma y ver el dibujo, porque suele correlacionar, ¿no? Si, por ejemplo, en la firma nos habla de un niño más creativo, nos vamos a encontrar esa creatividad en los dibujos. Suele haber suele conectar, ¿no? Pero bueno, la firma no la vamos a tener en cuenta. El color violeta y el color morado habla de espiritualidad. Probablemente sea una niña muy imaginativa, muy espiritual, una niña con cierta rebeldía o una niña que se puede llegar a cuestionar muy bien, porque con 12 años ya es adolescente, ya son más rebeldes, se tiende a cuestionarse todo y a cuestionárselo además, o incluso a tener esa necesidad de llevar la contraria a los padres. Pero bueno, el morado también habla de intuición, habla también de sensibilidad, por lo tanto indicaría que es una niña con mucha creatividad, con mucha imaginación, una niña también que se cuestiona las cosas. La rebeldía es buena también porque los niños tienen que tener su propio criterio y su propia manera de pensar independientemente de lo que les podamos inculcar los adultos. Además, en este curso también os vais a dar cuenta de que muchas veces censuramos una parte de nuestra infancia. O sea, vosotros a lo mejor podéis observar, porque esto pasa mucho en los adultos, que vais a ver un dibujo de cuando erais pequeños, en el caso de que los tengáis a mano, donde vais a decir, madre mía, yo de pequeña era súper extrovertida y ahora estoy mucho más tímida. Pues ahí vamos a ver o vamos a poder comprobar cómo la propia naturaleza que tenemos de pequeños muchas veces nos la condiciona la educación, nos la condicionan nuestros padres, el colegio, el entorno, ¿no? Entonces vamos a decir, madre mía, no somos tan libres como nosotros creemos o cómo un niño puede cambiar tanto según un entorno u otro. De hecho, por ejemplo, en la parte de la figura humana, sí que vamos a poder conocer cómo nos han condicionado muchas veces nuestro propio carácter. Nosotros tenemos una naturaleza, pero es verdad que la manera de comportarnos, que yo os pueda saludar diciendo buenos días, buenas tardes, y que en otros países no se salude de esa misma manera. Todo eso es cultura, todo eso son determinados elementos que nos condicionan y que incluso condicionan también nuestra personalidad. Entonces, es súper interesante cuando vemos un dibujo de un niño muy pequeñito, que no sabe dibujar, que no está condicionado, esa libertad que tiene a la hora de expresarse, pero que muchas veces esa manera de expresarse o esa manera de ser se moldea en función de las vivencias que hemos tenido, de la educación que hemos recibido, del ambiente cultural en el que nos movemos,
Entonces es importantísimo y es muy curioso ver cómo nuestro carácter puede cambiar. Yo, de hecho, tuve un caso que fue muy interesante, que era de una niña que era adoptada y de una niña que tenía a sus padres biológicos. La niña que era adoptada, se observaba que antes de que la adoptaran, ¿no? Tenía dibujitos de cuando ella era pequeña, la tristeza que tenía y cómo va cambiando el uso del color en función de cuando ya se mete en un entorno familiar con cierta estabilidad. Y el caso de una niña que tenía una familia que no era adoptada, vamos, que tenía sus padres biológicos, también se podía observar cómo los dibujos que ella hacía estaban mucho más condicionados por sus padres biológicos. En cambio, la niña adoptada hay un cambio de antes de adoptarla, cómo dibuja y cuando ya la han adoptado. Hay un cambio muchas veces incluso en su propio comportamiento, ¿no? Sobre todo a nivel cultural, porque también es verdad pues, que de repente un niño, cuando son pequeños no se van a acordar, pero cuando ya tienen una edad sí que se acuerdan, ¿no? De cómo han vivido antes, en el caso de los niños que han sido adoptados, de estar en un orfanato o pues, con personas educadores sociales o personas que estaban con ellos, y ya cuando se meten en un entorno familiar, cómo cambia ese vínculo y cómo se encuentra ese niño cuando ya se encuentra en un entorno u otro. Y esto en el caso de los adultos nos pasa igual. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, es muy curioso también el entorno en el que ellos se muevan. En el caso de los adolescentes, los amigos son súper importantes. Nos pueden marcar una barbaridad las amistades que tenemos desde los 15 años hasta los 18. En nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de comportarnos, por mucha personalidad que podamos llegar a tener, nos condiciona muchísimo el grupo social en el que nos movemos. El tipo de colegio en el que se ha educado un niño, ¿no? Entonces, la parte cultural, sobre todo en los adultos, el dibujo de los adultos, también es importante preguntar a qué se dedica. Por eso, por si se divide, por un lado, por la parte artística, ¿no? Porque si son personas que están habituadas a dibujar o no, pero por otro lado, también para conocer un poco el entorno en el que esa persona se mueve, ¿no? Si tiene un entorno cultural más desarrollado o menos. Y ahí también entra la psicomotricidad, claro. Entonces, bueno, eso es importante. Bueno, deciros que yo he escrito un libro que ha salido hace muy poquito, que está también patrocinado por la Orden de Ayala, que si lo queréis comprar, aunque yo os recomiendo que lo compréis después de haber hecho el curso para que disfrutéis más lo que es el curso y ya luego, pues si queréis profundizar más, como yo aquí en este curso os voy a hablar solo de algunas proyecciones, pero por ejemplo, en este libro hablo de muchas más proyecciones, hablo del test de la pareja, hablo de cómo podemos conocer problemas de abusos sexuales, problemas de bullying en el caso de los niños. Entonces, bueno, se llama Lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos. Es de la editorial Editatum de la colección Guía Burros y lo podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro y en la Orden de Ayala. Entonces, bueno, este libro aquí profundizo muchísimo más en el dibujo del niño, en el dibujo del adulto, en elementos, que en este curso voy a profundizar todo lo que pueda, pero como son 5 clases, pues bueno, pues si luego lo queréis comprar o lo queréis tener a mano, pues es una guía, es un libro que realmente lo que os va a ir es dando pinceladas de dibujos con numerosos ejemplos. Aquí, por ejemplo, también trato el dibujo libre, que no lo vamos a ver, el dibujo de la pareja, que tampoco nos va a dar tiempo a ver, el dibujo artístico, hablo también de esa vinculación con el arte y con la psicología, que está muy vinculado también. Entonces, bueno, os puede servir también de ayuda. No sé si tenéis más dudas, alguna cosilla así que queráis comentarme. Y bueno, gracias a vosotros. Yo encantada otra vez de estar otra vez con vosotros dando clase. Disfruté muchísimo en el de grafología y espero disfrutar mucho también en el de técnicas proyectivas y aprender también con vosotros, que yo siempre aprendo mucho también cuando me preguntáis. Aprendo muchas veces más de lo que me preguntáis que de lo que yo os puedo contar, porque muchas veces hacéis preguntas que, claro, cosas que me preguntáis que yo no os cuento, ¿no? Que son importantes también y que también nos van a hablar un poco de las inquietudes, de qué es lo que queréis saber, lo que queréis conocer mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es importante. No sé si tenéis dudas, incluso pues que cuando os he explicado todo os hayan venido dibujos de vuestra infancia a la cabeza, que digáis, madre mía, ¿por qué hacía yo
a mi padre de un color u otro, o a mi madre, o porque yo tenía carencias por un lado u otro. A ver, me dicen felicitaciones por tu libro, muy interesante, muchas gracias. Pues muchas gracias. El libro ya os digo, lo podéis comprar y os va a ayudar también por eso, porque yo os voy a dar en este curso algunas proyecciones, las más importantes, pero bueno, aquí se profundiza mucho más en elementos importantes y además, como ya he dicho, si alguno de vosotros sois profesores, por ejemplo, muchas veces esto sirve también para conocer al niño, ¿no?, que tenemos delante. Si somos padres, pues para conocer al hijo, porque los niños muchas veces no expresan lo que les pasa por miedo a que los padres les puedan regañar, a que los padres les puedan juzgar, a que en el colegio se puedan reír de ellos. Entonces, muchas veces yo digo que el dibujo es el lenguaje de los niños, ¿no? Y en el caso de los adultos es conectar con nuestra infancia, conectar con ese niño que llevamos dentro, que muchas veces no escuchamos y que es importantísimo porque incluso yo misma, trabajándome a mí las técnicas proyectivas, cuando yo estudiaba las técnicas proyectivas y escribiendo el libro veía dibujos míos de cuando era más pequeña y yo decía, madre mía, lo que me ayuda a mí luego a entender circunstancias o situaciones de mi vida que me han podido condicionar de una manera u otra. Entonces, bueno, pues es muy interesante y yo espero que os ayude muchísimo ya a nivel personal, porque al final en estos cursos es muy importante también que lleguéis a conoceros mejor y que os aporten sobre todo la parte de crecimiento personal. Me preguntáis una pregunta, ¿los dibujos en los niños tienen relación con una terapia de regresión o se puede analizar hechos del pasado que afecten en el presente? En el caso de los niños no se habla tanto de una regresión, porque realmente los niños están empezando realmente a vivir. Es verdad que sí se pueden analizar hechos del pasado a determinadas edades. Cuando son muy pequeñitos no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en los casos de abusos sexuales, una niña de 13 años me puede dibujar un dibujo de ella misma que sin darse cuenta yo puedo detectar ya si esa niña sufrió abusos sexuales y a qué edad. En el dibujo del árbol se habla también de esa parte regresiva, tanto en niños como adultos. Entonces, a partir de ciertas edades sí, porque también, pues eso, los niños con 8 años han podido tener un suceso que les marcó y que pueden reflejar con 14, o que con 8 años de repente hablen de un suceso que les marcó de pequeños y que a veces no son conscientes, porque es curioso, pero muchas veces no somos conscientes de cosas que nos han pasado con 2 años, con 3 años, a edades muy significativas y que realmente nos están condicionando en la edad adulta o incluso cuando somos niños. Así que bueno, esto es todo. No sé si tenéis, ya son y 15, o sea que cualquier duda o cualquier cosa, pues podéis también enviar un email a la Orden de Ayala y os responden. Y para la siguiente clase, eso sí que es importante, que si podéis tener a mano un folio en blanco con lápiz, incluso si mucho mejor los que me traigáis el dibujo de la casa hecho, para que ya podamos entrar en la proyección de la casa y además nos condicione la interpretación de vuestros dibujos, porque esto es muy interesante para que vosotros podáis conoceros un poquito mejor, que no os condicione nada. Muy bien, pues muchas gracias, Macarena. Ha estado realmente Gracias a ti. muy interesante y los esperamos a todos y más, invitar a vuestros amigos y a gente que le pueda interesar este tema. Realmente es un tema que yo creo que debiéramos saberlo todos, seamos padres o no, por el hecho de aprender a relacionarnos también de forma más saludable. Así es que pues nos encontramos con Macarena el próximo jueves y nosotros en un ratitillo les invito a participar de Conversando con mis yoes internos a través del Teatro Tarot con Florencia Mueremans. Ella ha creado esta técnica a través del tarot, un trabajo personal muy interesante con los arcanos del tarot. Así que les invito a que se queden para poder conocerla a ella y a este trabajo tan bonito que ha hecho. Muchas gracias, Macarena. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.